Hola, ¿qué tal, profesora? Somos aquí el grupo de Jaguán de Dávila y Orihuela y Parraguirre, en el cual nuestro tema de hoy nos toca sobre la toxoplasmosis o Toxoplasma gondii, hablando del parásito, y la respuesta inmunitaria que éste recibe. En la parte introductoria tenemos que el Toxoplasma gondii es un protozoo intracelular, es un coccidio con forma de arco o media luna, con una amplia distribución en el mundo, un parásito cosmopolita, causante de una enfermedad llamada la toxoplasmosis, ¿sí? Transmitida generalmente por felinos, en los cuales son huéspedes definitivos de este agente. Su ciclo de vida comienza cuando el hospedador definitivo ingiere los quistes por un lado, presente en roedores infectados, o también puede ser en el agua, en la vegetación o en la carne poco cocida, ¿no? La carne cruda, que está infectada con estos quistes. En el intestino del felino, el parásito continúa su ciclo y nuevos quistes son liberados con las heces. Tenemos aquí en esta imagen el antígeno del cual está conformado el parásito. Podemos observar la envoltura que posee el antígeno, la nucleocápside, el material genético, un material de ARN, su nucleoproteína, la proteína L, la proteína P, la hemaglutinina y la matriz que está conformada del antígeno. En la parte de abajo, en la parte izquierda, tenemos la morfología, en el cual nos muestra una morfología conoide que también está constituida por micronomas, róptrias, cuerpo retráctil, aparato de Golgi, núcleo, mitocondria, retículo endoplasmático, cuerpo retráctil y grasa. El cuerpo retráctil generalmente le sirve para una función en particular del parásito. Tenemos aquí, por ejemplo, la vía de entrada, las vías de contagio que puede haber, la vía de transmisión que es realizar este parásito. Tenemos, por ejemplo, aquí la vía digestiva, la respiratoria, la mucosa dérmica y la transplacentaria. En la vía digestiva, en la vía respiratoria, generalmente se conoce como una medida de transmisión del ser humano propietario que tiene un contacto directo con su mascota, en este caso los gatos, en este caso los felinos. Sucede que el felino, al hacer su deposición, al terminar de hacer su deposición, el felino se acicala. En el momento de acicalarse, la parte de su boca, como ya se va a entender, como queda con una gran carga parasitaria, una gran carga fecal, y el momento del contagio es cuando el propietario de este felino, de este gatito, le muestra su cariño, ¿no? Como podemos ver en esta imagen, le está dando un besito, y en el cual el dueño no sabe, no tiene conocimiento que este gato está con esta carga parasitaria, y en el cual se está produciendo un contagio de manera directa. En la parte transplacentaria tenemos, por ejemplo, el caso de las mujeres embarazadas que transmiten el parásito a sus hijos, a sus fetos en el momento de la gestación. ¿Sí? En los reservorios tenemos aquí que es el humano, uno de los reservorios, mamíferos como por ejemplo ovinos, caprinos, bovinos, porcinos y roedores. Las aves, el suelo, la vegetación, el agua, alimentos, carne cruda y vegetales. Por ejemplo, en el suelo y en el agua, que son conocidos como transmisores, el nombre de esto se le conoce como fómites, ¿sí? Fómites se requiere a aquellos transmisores, aquellos agentes que pueden transmitir una patología o una carga de alguna entidad patógena. Y como son, por ejemplo, el agua y el suelo, ¿no? Y los vegetales también. Los hospedadores tenemos, por ejemplo, los humanos, mamíferos, por excelencia los felinos, muy definitivo que se le conoce, los ovinos, caprinos, bovinos, porcinos, roedores y aves también. En transmisión, en la forma de transmitir, tenemos que el humano puede adquirir la enfermedad, el parásito, a través de, por ejemplo, la ingesta de carne contaminada, poco cocinada, ¿sí? En el cual hay quistes tisulares, cruda, mal cocida, la más relevante en este caso, y la manipulación inadecuada de la misma, ¿no? En la ingesta del agua, como ya lo he mencionado, el agua contaminada por esta carga parasitaria, y también los alimentos contaminados y la materia fecal de estos gatos. En la transmisión transplacentaria tenemos aquí que el parásito es transmitido de madre a hijo por el feto, por la manera de la gestación, ¿sí? Y en el cual también otro mecanismo tenemos el trasplante de órganos, transfusión sanguínea e inoculación, ¿sí? Inoculación accidental en laboratorios.
Tenemos aquí la patogenia de Toxoplasma gondii, como por ejemplo tenemos aquí la infección aguda, los, los trofozoitos invaden la célula del hospedador, en el cual que se dividen por endogenia, ¿no? De 8 a 32 horas se destruyen las células liberando estos parásitos, ¿no? Aquí podemos ver en la imagen que está destruyéndose la célula y por lo cual consiguiente se están liberando los parásitos, en el cual se disemina por vía sanguínea, se libera por vía sanguínea y se transmite, se transporta por vía sanguínea y también por la vía linfática de estos parásitos. Tenemos los brazoiditos que se producen en forma de resistencia crónica, persistiendo durante muchos años en forma de quistes, ¿no? En una manera de persistir, una manera de preservarse de forma de quiste, en forma quística. La ruptura de estos quistes origina generalmente una reagudización del proceso y en el cual ocurre erección hipersensible con consecuencias graves en tejidos no restituibles, como por ejemplo tenemos acá el caso de la correorrinitis, que está basada ya en una toxoplasma a nivel ocular. Acá en la infección congénita ocurre un daño en el sistema ventricular central, en el cual parasita células epidemarias, produciendo inflamación y pérdida de tejido, ¿no? Destruye los ventrículos produciéndolos en cavidades alcedadas. La salida del líquido ventricular hacia el tejido epidemal origina inflamación y ocasiona una trombosis vascular. Generalmente acá uno de los síntomas más conocidos en los niños, en los recién nacidos que están propuestos o están infectados por este parásito es la hidrocefalia, que vendría a ser un retraso mental severo. Pueden ver acá la inflamación que tiene acá el cráneo, producto de esta parasitosis. La inmunidad ante el Toxoplasma gondii generalmente es la inmunidad protectora contra el Toxoplasma gondii, que es específica, generalmente realizada por la inmunidad adaptativa y está mediada por anticuerpos, ¿no? O también llamados inmunoglobulinas, así por los linfocitos T y sus productos. Se han descrito varias clases de anticuerpos que ejercen acción sobre diversos antígenos, todos ellos se forman a los pocos días de la infección. Algunos de los anticuerpos originan lisis, una ruptura del protozoario que actúa exclusivamente sobre el parásito extracelular, cuya membrana celular perforan con ayuda del complemento. Como ya sabemos nosotros por el tema de inmunología, el complemento es uno de los factores que participan en la fagocitosis, en la destrucción de algunos patógenos que estamos siendo infectados, ¿no? En lo cual produce un escape del citosol. Tenemos aquí, por ejemplo, los tipos de inmunidad, como ya habíamos entendido de manera repaso: inmunidad innata, que está por las barreras naturales, fagocitos en el complemento, y la adaptativa celular y humoral. Como dato, generalmente, un dato curioso que tiene el Toxoplasma gondii al momento de ser transmitido, en este caso por los gatos, que son los hospederos definitivos. El Toxoplasma gondii, acá, al ser infectado en el roedor, en este caso un ratón, el Toxoplasma gondii, un dato muy curioso que tiene que se va al sistema nervioso del ratón, en el cual hace que el ratón no le tenga miedo al gato y el cual lo hace más propenso a que el gato lo devore a ese ratón y por consiguiente el parásito se transmita también al gato. Eso es un dato muy curioso, muy interesante que posee este parásito al momento de infectar alrededor, ¿sí? Y también otro dato también es bastante común que generalmente reciben las personas embarazadas, las mujeres embarazadas, es que no es muy recomendable que los gatos estén en contacto con las mujeres embarazadas, que las mujeres embarazadas no tengan de mascotas gatos, justamente para evitar este problema por esta parasitosis, ¿no? ¿Alguna vez ha preguntado a algún médico que recomienda que una mujer embarazada no tenga algunos gatitos? Este es el resultado, este es el objetivo de evitar esta clase de anomalías. Muy bien. Eso sería mi participación por el momento. Le dejo con mi compañero Yamil para que siga dando con la explicación consiguiente. Gracias, Gerardo. Sí, lo siguiente. Primera línea de defensa. Como sabemos, el tracto gastrointestinal es la puerta de entrada natural de Toxoplasma gondii, de manera que las células linfoides asociadas a este tejido constituyen la primera línea de defensa contra el agente patógeno. En la toxoplasmosis aguda experimental, o sea, cuando se inocula este parásito en animales de laboratorio, se ha observado un aumento en el número de células en las placas de Peyer y en los ganglios linfáticos mesentéricos.
lo cual refuerza el postulado sobre la participación del sistema inmune asociado a su mucosa digestiva o también por sus siglas GALT en el control inicial de la replicación parasitaria, ¿no? Entonces, así se descarta, se sabe que la primera línea de defensa es ¿no? Lo que son los ganglios linfáticos mesentéricos y las placas de Peyer. El siguiente, por favor. La respuesta inmune innata ante el Toxoplasma gondii. Ante la presencia del parásito Toxoplasma gondii, inicia una acción de detección por parte de las células dendríticas, como vemos en la imagen, la célula amarilla. Una vez detectado, liberan las citoquinas IL-12 o interleuquinas 12 para inducir la diferenciación de las células NK. Así puedan saber cuál es cuál, ¿no? Y que liberan el interferón gamma, si no me equivoco, la Y gamma, sí, y activan a los macrófagos. Se considera que el interferón gamma como el principal factor para la regulación de la replicación del parásito. Y la interleuquina 12 producida por las células dendríticas, macrófagos, neutrófilos, células NK y las células linfocitos T. Como vemos en la imagen, las células dendríticas inducen gracias a la interleucina 12, como vemos en la imagen, inducen a la diferenciación de esta célula NK, como vemos en la imagen, después de la célula dendrítica. Y liberan esta IFN o interferón gamma, ¿no? No, gamma, la Y es gamma, si no me equivoco. A ver, que activan a los macrófagos. Ahí está el macrófago que vemos ahí, el gris, y fagocita a lo que es el Toxoplasma gondii. Es una muerte intracelular, facilita su digestión, ¿no? El lisosomal. Siguiente, por favor. La respuesta inmune celular. La respuesta que sigue de innata, es la respuesta del organismo ante la infección en la inmune celular. Generación de los linfocitos TCD4 y TCD8. Estas células producen citoquinas y desarrollan funciones citotóxicas. La principal función de los linfocitos TCD4 es la secreción de interleucina 2 o interleuquina 2 necesaria para la proliferación de linfocitos TCD8, consideradas las células citotóxicas por excelencia. No, o sea que la TCD4, los linfocitos TCD4 son los precursores para que se proliferen los linfocitos TCD8, gracias a la interleuquina 2. Las TCD4 también producen interferones gamma, si no me equivoco la Y, aún sigo en duda, necesario para los macrófagos. Los linfocitos no solamente controlan la replicación del Toxoplasma gondii, sino durante la fase aguda de la infección, sino que también provienen los episodios de reactivación durante la infección crónica. Como ahí vemos, hay dos tipos de infección, y la fase aguda de la infección y la fase crónica. La fase crónica es cuando se reactiva este parásito, ¿no? Dentro del cuerpo. Siguiente, por favor. La respuesta inmune humoral. Ya hablamos de la celular, ahora la humoral ante el Toxoplasma gondii. En humanos, los anticuerpos IgM específicos son detectables a partir del séptimo día post-infección y pueden permanecer hasta por un año. Esos anticuerpos probablemente son inducidos por determinantes antígenos tipo carbohidrato que están presentes en la membrana del taquizoíto. Los anticuerpos IgG antitoxoplasma aparecen 2 semanas después de la infección, ¿no? Y alcanzan su producción máxima a las 6 semanas, para luego reducirse a niveles que permanecen detectables durante toda la vida del individuo. ¿Qué quiere decir esto? A veces la enfermedad, la toxoplasmosis, se puede presentar asintomática como sintomática. También se puede presentar aguda, como le decía, ¿no? O crónica. En el caso de la crónica, como ya vimos anteriormente, ¿puedes retroceder, por favor? La TCD8 ayuda no solamente a eso, sino que también ayuda a que no se reactive, ¿no? Ahí está. Previene los episodios de reactivación durante infección crónica, que no pasa en la aguda, ¿no? Sigue la diapositiva, por favor. Sigue. Ya, aquí, los anticuerpos IgG, o las inmunoglobulina G específicos, se dirigen contra los determinantes antigénicos proteicos de la superficie del taquizoíto. Aquí tiene que ser muy importante acordarse del taquizoíto, ¿no? Porque es la forma donde se puede actuar contra el parásito. Los isótopos predominantes del IgG son la IgG1, seguido de la IgG2 y la IgG3.
y su capacidad para la fijación de complemento resulta un mecanismo de resistencia a la infección, puesto que los taquizoides opsonizados, como sabemos, la opsonización es todo cuando todos los IgG, todos los anticuerpos se unen al parásito, no al anticuerpo, disculpe, son susceptibles a la destrucción por la vía lisosomal en la célula fagocítica. O sea, ¿cuál es lo primero que hace? Opsonizarlo para que la célula fagocítica, en este caso el macrófago, pueda destruirlo por vía lisosomal, ¿no? Como vimos en la imagen anterior. La toxoplasmosis adquirida se observa predominio de los anticuerpos IgA específicos. En adquirida quiere decir, por ejemplo, cuando se pasa así de, por ejemplo, el gato, ¿no? Por el gato, antes que la otra que es congénita. Contra diversos antígenos de superficie de taquizoitos desde la segunda semana post-infección y se mantiene a niveles detectables durante varios meses o incluso hasta años después. Siguiente. Forma de evasión del toxoplasma. Los taquizoitos se transportan en el interior de los leucocitos por el torrente sanguíneo. Como vemos, los taquizoitos están protegidos del anticuerpo transferidos pasivamente. Así aumentan el efecto de la inmunidad celular. Siguiente. ¿Cómo se puede diagnosticar? Por método directo. Detección del antígeno. Es un método directo, ¿no? Pruebas moleculares, por ejemplo, PCR. Para la detección por PCR se utiliza el diagnóstico del toxoplasmosis en el líquido amniótico, en el humor acuoso en toxoplasmosis ocular y en inmunosuprimidos. La detección directa del parásito en tejidos infectados puede también resultar difícil, por ejemplo, en placenta o cerebro, incluyendo la fijación de anticuerpos fluorescentes, ¿no? Por eso es más, se usa en el líquido amniótico, ¿no? Cuando es congénito. El cultivo también de la tinción por GEMSA, la tinción por PAS y la tinción por hematoxilina. El mecanismo de coloración de tinción PAS no solo por afinidad eléctrica, sino también por colorantes habituales, es la distinción histoquímica. Se realiza por modificación química del tejido previamente a la coloración. Por método indirecto, por ejemplo, la IFI o inmunofluorescencia indirecta. Y por fijación de complemento, látex, hemaglutinación indirecta, ELISA IgG e IgM de la avidez anticuerpo, el Western blot y el Sabin-Feldman. Es una prueba serológica para diagnosticar toxoplasmosis basada en la presencia de anticuerpos que provienen del azul de metileno al entrar en el citoplasma de los organismos del toxoplasma, ¿no? Pero solamente se trata con trofosoditos del toxoplasma como activador para luego incubarlos. Por eso es un poco difícil, ¿no? Siguiente, por favor. El tratamiento. No existe ningún tratamiento totalmente satisfactorio para combatir la toxoplasmosis, pero sin embargo existen varios fármacos que han probado ser eficaces, aunque no todos tienen se tiene poca experiencia con ellos, ¿no? Lo más importante son la pirimetamina, las sulfonaminas, el cotrimoxazol, espiramecina. La actividad de la espiramicina queda limitada a los taquizoitos, no a los trofozoitos, pues no atraviesa la membrana del quiste y por lo tanto no actúa sobre los bradizoitos, como explicó mi compañero, el bradizoito, que es la forma en donde se protegen, ¿no? Se vuelve más difícil de tratar. Es eficaz una combinación de pirimetamina y sulfadiazina para inhibir la replicación de los trofozoitos y la posible diseminación durante los periodos que se administren corticosteroides. Las sulfamidas impiden que se sintetice el ácido fólico. Aquí, como dice también, las sulfamidas y las pirataminas se usan en combinación para tratar el toxoplasmosis. Y eso incrementa hasta 6 veces el efecto de ellos al usarlas juntas, no separadas. Debido a que la pirimetamina bloquea el uso del ácido fólico. Así como explica abajo, el ácido fólico, ¿no? Para el tratamiento, se añade que el tratamiento del ácido folínico, el cual puede ser usado por la médula ósea del paciente, más no por el parásito. Los corticosteroides, como también mencioné, están contraindicados, excepto en casos de toxoplasmosis con sintomatología ocular, o sea, se usan solamente para ese caso, sintomatología ocular, en cuyo caso se usan contra concentraciones bajas de los corticosteroides.
Aquellos pacientes alérgicos que no toleran las sulfamidas deben consultar con sus profesionales de salud en busca de otras opciones como la clindamicina. Para las embarazadas también se deben tratar a ser diagnosticadas con certeza y a través de ellos el feto, ¿no? Balanceado los posibles efectos secundarios del tratamiento sobre el feto y su madre. O sea, tienes que, cuando se trata, tienes que antes de administrar un diagnóstico, cuando se ve un diagnóstico, antes de suministrar algún medicamento. Una de las secuelas de hipersensibilidad asociada a los medicamentos para la toxoplasmosis es el síndrome de Stevens-Johnson, el cual es una reacción febril con lesiones de piel y conjuntivitis purulenta, potencialmente letal. Es una contraindicación también. Ahí acaba, gracias. Muchas gracias, profesora, muchas gracias. Espero que la exposición haya sido de su agrado. Con ustedes nos despedimos. Muchísimas gracias. Hasta Muchas pronto. gracias, profesora. Cuídese.